Bueno, continuando con el programa de este Congreso Internacional de Tecnologías para Aprendizaje, nos acompaña del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la doctora María Soledad Ramírez Montoya. Vamos a escuchar una breve reseña curricular. Doctora María Soledad Ramírez Montoya, licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestría en Tecnología Educativa y doctorados en Educación y en Psicología de la Educación. Instrucción y currículo en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey en los programas de maestría y doctorado. Sus líneas de investigación son las estrategias de enseñanza, el recurso tecnológico para la educación y la formación de investigadores educativos. El Congreso Internacional de Tecnologías para el Aprendizaje presenta Conferencia Magistral: el caso del Tecnológico de Monterrey en acceso abierto. Doctora Soledad Ramírez. Bienvenida nuevamente a la Universidad de Guadalajara. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy realmente feliz y contenta de estar nuevamente aquí. Yo siento a la UDG como mi casa. Tengo muy queridos amigos en esta institución y estoy muy feliz y muy contenta de estar con ustedes. Estudiantes, egresados de tecnología educativa, profesores, es un honor para mí. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y por la referencia, Tere, de haberme recomendado para estar aquí con este tema que nos apasiona a muchos. Se me va a salir mucho la Che, porque soy de Sonora, y entonces algo que no he perdido, aunque ya tengo varios años ahí en Monterrey, pero la Che es muy mía. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a iniciar con, no sé si ahora lo van a transmitir. Bueno, vamos a empezar con un tema muy lindo, un tema que la Universidad de Guadalajara tiene ya mucho camino recorrido, plataformas, actividades, estrategias y redes. Y entonces, desde esa perspectiva, ya para muchos de ustedes va a ser muy conocido lo que vamos a estar hablando. En esta ocasión voy a hablar del caso del TEC de Monterrey, pero lo que más me gusta de lo que voy a hablar es que en el caso del TEC de Monterrey están ahí muchas instituciones y entre ellos, como un colaborador, un amigo muy especial, la Universidad de Guadalajara. Entonces, desde esa perspectiva es que la presentación la pongo ahí con una foto muy emblemática de mucha gente. El caso del Tecnológico de Monterrey se ha constituido por mucha gente, de la institución y de otras instituciones, del país y de otros países. Desde esa perspectiva es que inicio con esta frase. Y la frase que le van a encontrar mayor significado cuando culmine la charla es acerca de unas palabras de Confucio. Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. Desde esa perspectiva es que voy a hablar de este tema. El acceso abierto. El acceso abierto tiene que ver con una mente fría, un corazón muy caliente y una mano muy larga. En estas palabras de Confucio inicio con una pregunta sí que englobe todo el sentir para hablar del caso concreto del acceso abierto. ¿De qué forma las redes de colaboración en investigación pueden contribuir con la construcción y la transferencia del conocimiento en el acceso abierto? Concretamente en el acceso abierto. Y voy a tocar 3 momentos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, con esas preguntas es que me voy a dirigir. Y la primera de ellas, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos en contenido, en esfuerzos y en retos? Y aquí tenemos en México un camino todavía muy corto, que quisiéramos que fuera más fuerte, pero ahí vamos caminando. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un país muy diverso, de muchos colores. La misma bella ciudad de Guadalajara tiene un matiz de colores y una calle, ya no te digo una colonia con respecto a otra, una calle, una casa con respecto a la de enseguida, se torna de matices y de colores muy diferentes. Pues ese es nuestro México. Nuestro México es diverso en características, en cultura, en ambientes, en posibilidades, en características y en gente.
Entonces, desde esa perspectiva, en esa diversidad de nuestro México, con toda la riqueza que tiene y también con todas las posibilidades que todavía tenemos para caminar, es que inicio esta perspectiva. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ese México de un crisol totalmente diferente. Un México que sigue en crecimiento en su población, ojalá fuera de su economía también, pero bueno, es otra cosa. En población sí, todavía está creciendo, aunque sabemos que la pirámide, aunque todavía nos falta bastante tiempo para que se invierta, como en los países europeos, donde la población mayor es más grande que la de los infantes, todavía nos queda tiempo. Aún así, en nuestro crecimiento ya va creciendo. Ya vamos también viendo esos matices, como la población de los adultos mayores van también creciendo en número. En ese crecimiento también tenemos el Internet, que el Internet ya sabemos, no necesitamos hablar más. El Internet que tenemos deja todavía mucho que desear en la capacidad que tiene, los alcances. Vamos algo ahí avanzando, pero todavía estamos muy atrás en el ancho de banda. Y tenemos muchos programas de certificación que nos llegan a las instituciones de todos los niveles educativos para certificarnos en diferentes vertientes. A ustedes aquí en la maestría en tecnologías, por ejemplo, los programas del CONACYT con los PNPs y todo esto. Entonces las certificaciones las tenemos desde muchas perspectivas. Y luego también hay mucho vigor, en los últimos tiempos de trabajar en los programas por competencias en algunas instituciones. Entonces este es el contexto de lo que tenemos así a grosso modo. Tenemos muchas redes. Aquí en Guadalajara hay un seminario que me encanta, el de educación a distancia, que dirige la doctora María Elena Chan, y que me encanta venir todos los diciembres al Congreso. Este es un seminario donde se va gestando mucho la formación de investigadores, entonces es un seminario muy importante junto con su congreso. Aquí ustedes, yo he visto cómo asisten, no me gusta faltar en los diciembres, y ahí veo a los estudiantes de la maestría en tecnología educativa presentando sus avances y sus trabajos. Bueno, y tenemos otras redes también en México, como es la Corporación de Universidades para el Desarrollo y también CUDI, que alberga 270 instituciones de nuestro país y es bastante fuerte. Entonces, esta red de investigación, donde utilizamos mucho el Internet para las comunicaciones, va a hacer referencia en mucho del caso del TEC de Monterrey que voy a exponer. La red de posgrados en educación también es otra de las entidades a la que pertenecemos, y Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco tiene una impronta ahí muy fuerte en esa red de posgrados en educación. Y entonces hay muchas redes de disciplinas institucionales, nacionales, internacionales, y por eso la sonrisa que coloqué ahí. Las redes son sumamente importantes para el tema del acceso abierto, muy importante. Muy importante porque en la unión, en la convergencia de los académicos, de los estudiantes, de las instituciones, de los esfuerzos, de los empujes que demos hacia los políticos, es lo que nos va a dar las posibilidades de crecer en este tema, que no es nada fácil. Pues bien, hasta aquí, en este contexto y con estos esfuerzos, ¿de qué forma las redes de colaboración de investigación pueden contribuir con el tema del acceso abierto, con la construcción y la transferencia del conocimiento en este tema? Entonces, ¿qué es lo que se está construyendo? ¿Cómo se está transfiriendo? ¿Con qué retos son los que tenemos en esta temática? Y pongo una alerta gigante. La alerta gigante que pongo es que actualmente, en el hoy por hoy en México, no tenemos una sistematización de la producción científica en educación. No la tenemos. No hay aquí una entidad que diga, aquí converge toda la producción científica, académica, ya no te digo de todas las áreas, del área de educación. No la tenemos. Desde esa perspectiva es que hay una alerta muy grande. Y aquí traigo a colación a mi amiga Tere Rodríguez, donde ella ha estado trabajando mucho sobre la visibilidad del conocimiento. Entonces ella nos pone ahí también en la alerta, donde dice hay un incremento en los costos de las publicaciones, y cómo es posible si el conocimiento debe ser una entidad disponible para el bien público. Hay una pérdida en los derechos de autor cuando escribimos los autores y cedemos los derechos hacia un libro. Si yo escribo hacia Trillas, hacia Pearson, hacia los libros, yo pierdo mis derechos morales jamás, siempre los voy a tener, pero los patrimoniales los cedo
hacia la editorial donde yo estoy otorgando la obra para su visibilidad y diseminación. Desde esa perspectiva es que los autores tenemos una pérdida, vamos a ponerlo así, cuando otorgamos a las revistas de acceso cerrado nuestra producción científica. La temática de los REA, de los recursos educativos abiertos, ahora que veníamos caminando me dijo una chica de aquí de la UDG, ¿usted trabaja con REAs? Entonces, sí, le digo, yo trabajo con REAs, sí, ya la he visto, me dicen esos videos. Bueno, los recursos educativos abiertos son todos esos materiales, posibilidades desde muy pequeños, desde un PowerPoint, desde una presentación, un programa, un curso, todo un módulo que esté disponible con el permiso del autor para impartirse de manera abierta para actividades académicas, de investigación y científicas. Lo que hace diferente de este tipo de recursos es el otorgamiento que damos los autores, el licenciamiento de determinada licencia Creative Commons, en este caso de la presentación que estoy haciendo. La primera filmina estaba en licenciamiento que dice esta presentación puede ser usada y reusada, modificada por todos con el permiso de la autora. Entonces, los recursos educativos abiertos versan sobre esto, versan sobre la posibilidad que nos dan de otorgar el conocimiento de manera libre, abierta, para que crezca, se use, se reuse, etc. También Tere nos hace aquí una llamada y nos dice, ojo con las vías, y aquí nos pone unas vías del tren. Y entonces hay unas posibilidades de las vías de acceso en la producción científica que la conocemos aquellos, la vía dorada, que están las revistas de acceso abierto, que tiene por supuesto la revisión de los pares, y tenemos la vía verde, los repositorios temáticos o institucionales, donde el autoarchivo de la producción científica académica de las instituciones está salvaguardado, pero también de manera abierta para darlo a conocer a todos. Entonces, en estas dos vías, en la dorada y en la verde, es donde nosotros tenemos posibilidad de dar y de mostrar el conocimiento para uso, reuso de todos. En estas vías, la Universidad de Guadalajara, hace 2-3 meses, también estuve por aquí visitándolos, porque está impulsando una estrategia muy fuerte para hacer su repositorio institucional. Entonces, en esto ustedes van a tener noticias también como egresados cuando se les solicite que deposite su tesis ahí para darla de manera abierta para la consulta e interacción de la comunidad académica nacional e internacional. Entonces, estas son las grandes vías que tenemos, digamos, en la temática, y también sabemos que hay 10.000 instancias que afortunadamente se están trabajando y gestando sobre el acceso abierto. Y entonces tenemos grandes consorcios, primero las universidades que empezaron con este movimiento, MIL, Yale, y posteriormente aquellos ya la unión y la convergencia de varios en consorcios como Universia o Hewlett, que están conglomerando a varias instituciones, varias instancias para dar unos repositorios de acceso abierto de una manera más grande. Todo esto que estoy aquí mencionando, voy a hacer un paréntesis. El paréntesis es con relación a toda esta temática y a mí, o sea, como estudiante, como profesor, ¿qué? O sea, ¿qué me implica? Todo esto que tenemos son las posibilidades que tenemos para enriquecer el conocimiento, tanto de lo que nosotros estamos construyendo en nuestra mente, como el que nosotros vamos a transmitir. Desde esa perspectiva, yo ya les voy preguntando a ustedes, como estudiantes, como profesores, ¿cuál es tu papel en este camino del acceso abierto? O sea, ¿tú qué puedes hacer con esto? ¿Qué ganancia puedes obtener? Ahí van ya unas preguntas que yo les hago inicialmente. O sea, ¿cuál es la ganancia que pueden obtener de este acceso abierto, de este movimiento abierto? Y además, ¿cuál es tu compromiso en esta gran tendencia que se está viniendo? ¿Qué es lo que tú puedes hacer desde tu trinchera, ahora como estudiante, como egresado, como académico, como investigador? Pues bien, hay unas declaraciones mundiales de acceso abierto que las tenemos desde la UNESCO, donde se ha venido ya desarrollando varias de ellas que nos impulsan a las instituciones, a las secretarías de educación, a los académicos, a los investigadores, a la comunidad educativa, a que abramos el conocimiento de una manera abierta.
Y esta invitación que podríamos decir empezó primero como sutilmente, cada vez se va viendo de una manera, afortunadamente, más rigurosa. En ciertos países, 3 en Latinoamérica, ya tienen sus políticas de acceso abierto, México no. Entonces, en Europa ya tienen sus políticas de que todo aquello que financie el Estado con fondos públicos debe de ser publicados en revistas de acceso abierto o dado a conocer en repositorios de acceso abierto. Entonces ya en Europa esto se está dando y esto se le está pidiendo a la comunidad académica. Desde esa perspectiva, estas declaraciones mundiales con las que inicia el movimiento abierto va teniendo cada vez más rigurosidad. Y México, yo les pregunto, y hay una risita por ahí. ¿Quién se rió por ahí? Y México, sí, nos puede salir una risita, nos puede salir un suspiro, nos puede salir una parálisis. Bueno, yo suspiro cuando veo en México. Suspiro porque tengo esperanza. Tengo esperanza de que vamos a caminar en el tema, de que estamos caminando muy lentamente, sumamente, de manera muy lenta. Carmen Rodríguez, aquí de la Universidad de Guadalajara, nos ayudó mucho a tener esta charla que les pongo aquí con los senadores en septiembre del 2011. Y en ese septiembre del 2011 nos sentamos a la mesa con los senadores del área de comunicación y del área de ciencias para exponerle la necesidad que teníamos del derecho al Internet, de la red avanzada y de acceso abierto. Entonces, esto nos unimos desde la corporación, desde CUDI, para hacerles saber nuestras necesidades como académicos y como investigadores, nuestra plegaria, vamos a ponerle así, del tema del acceso abierto. Y de ahí a la fecha se han venido desarrollando unos proyectos muy lindos, como es el de Remeri. En el de Remeri, donde la Universidad de Guadalajara, a través de Tere Rodríguez, ha tenido una instancia muy fuerte en la red de bibliotecas. CUDI tiene sus comunidades para trabajar internamente. Una de ellas es la red de la comunidad de bibliotecas que dirige Tere Rodríguez. Y dentro de las comunidades se ha gestado un proyecto muy lindo, que es la red de repositorios Remeri, la red mexicana de repositorios institucionales. Y entonces, en esta instancia, en este proyecto que todavía está gestándose, ya está el portal y hay ahí, pero estamos trabajando todavía en él, va a haber, o la intención es que esté ahí la producción de los repositorios mexicanos. Actualmente hay muy poquitos repositorios en México. 7 eran el año pasado cuando estuvimos aquí con el proyecto Necovelar, y van aumentando poco a poco, pero ni siquiera los que tenemos repositorios institucionales, ni siquiera lo sabemos en las instituciones. Se los digo, en el caso del TEC, tenemos un repositorio y la comunidad académica del TEC no lo sabe. Lo sabemos, hay unos cuantos que andamos en el tema, y así pasa con el repositorio de la UNAM, con el repositorio de Veracruz, con el repositorio de varias entidades, pero todavía son muy pocos. Bueno, pues Remeri pretende unir toda la producción científica académica, las tesis de maestría, de doctorado, para que se inserten y en este lugar esté esa producción. Y no solo las tesis, pretendemos también que la producción de los artículos y de la producción académica esté ahí en este repositorio. Entonces esto se está trabajando mucho. También recientemente hubo una nota periodística desde la COFETEC, donde también se imploraba por un internet de banda de mayor potencia y de mayor envergadura. Y últimamente, el mes pasado, nos mandaron a los SNIs, en el Sistema Nacional de Investigadores, nos mandaron un comunicado, una buena noticia, que cuando yo la vi me alegré muchísimo. Después pongo punto suspensivo, porque después supe más cosas que no se las voy a decir, para no ponerlos tristes. Pero cuando recibí esa noticia en septiembre del 2013, me alegré increíble, porque dije, por fin se va a discutir esta iniciativa del acceso abierto y se va a gestar. Aquí nos pedían, esta es una copia del mail que nos mandaron, donde que estaba en fase de análisis la materia de acceso abierto para la información científica de México, y que lo tenían las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación en el Senado de la República, y que se estaba discutiendo. Entonces, que pedían nuestra opinión a los del SNI con respecto a esta iniciativa.
Bueno, entonces esto apenas fue el mes pasado. Entonces, así es como está México hasta este momento. Hasta este momento, así estamos. ¿Qué es lo que tenemos entonces en esta primera parte que estoy abordando? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un gran reto, en todo México, un gran reto para hacer visible las potencialidades de las redes para construir y transferir el conocimiento para responder a los requerimientos sociales. O sea, aquí lo que más necesitamos nosotros son iniciativas que nos ayuden a hacer algo por todas estas necesidades sociales que tenemos en nuestro país. Entonces, hasta aquí es el primer punto que yo toco, un gran reto para todo México, para la Universidad de Guadalajara, para el TEC de Monterrey, para todas las instancias. Toco el segundo momento. Entonces, en ese primer momento puse así como las pinceladas, ¿no?, de cómo estamos en el tema. En el segundo momento es donde voy a tocar un poco más a profundidad el caso del TEC con respecto al acceso abierto, pero siempre con muchas instituciones. Entonces, aquí es, ¿qué hacemos, alumnos, profesores y redes? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les voy a platicar el caso. Esta organización, hace pocos años, se tuvo la iniciativa de que el Tecnológico de Monterrey, como institución privada, dedicada más a la docencia, enfocara un poco sus energías hacia la investigación. Entonces, recientemente es que sale una idea de las cátedras de investigación, y estas cátedras de investigación es parecido a lo que tienen los grupos en las instituciones públicas para hacer investigación, los grupos de investigación, los consolidados en formación, en conformación, que reciben el apoyo del CONACYT. Bueno, las instituciones privadas no tenemos esos apoyos, entonces el TEC decide hacer las cátedras de investigación, y es una idea que se las traigo aquí a colación porque de ahí se gesta mucho el caso del TEC en el tema de acceso abierto. Cuando se decide hacer esto, es para impulsar a los grupos de investigación que estábamos ahí muy dispersos en la institución, haciendo nuestros esfuerzos cada uno con proyectos, con ACID, alfa, europeos, etcétera, pero cada quien de superligados, y decide darle el apoyo a los grupos de investigación para impulsarlos, y principalmente la misión era enriquecer los planes de estudio, pero también incrementar a los SNIs en la institución, incrementar las posibilidades de hacer investigación y de consolidar grupos. Bueno, pues esto que se gestó como una idea es sumamente interesante la manera en cómo lo pensaron, se los digo así externamente. Los grupos de investigación son grupos que están ayudados por fondos semillas en la institución, y los fondos semillas, los grupos postulábamos con un proyecto de lo que nosotros queríamos especializarnos en investigación, y nos dividían ellos en humanidades, ciencias sociales e ingenierías. Por supuesto, los de ingeniería eran siempre los ganones, y los de ingeniería son los que recibían en el fondo semilla un monto determinado, 500,000 pesos semestral, ciencias sociales 250,000, y los de humanidades, eso es pero todavía 150,000, ¿no?, semestrales. Y entonces ese fondo semilla, es bien interesante esto, y se los digo por aquellos que llevan la materia de gestión de conocimiento, porque aquí viene una forma de organización interesante. La institución dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo voy a traer estos fondos semilla, los voy a conseguir de los empresarios, los voy a traer de los fondos de matrícula de institución, yo lo voy a aportar a los grupos. Y yo lo que te pido a ti es que te voy a estar evaluando cada mes. Pero las evaluaciones decisivas van a ser a los 3 años y a los 5 años. Y a los 3 años vamos a ir viendo cómo vas en el camino, y a los 5 años tomamos una decisión de si te mantenemos o si le decimos adiós. Entonces, dice, yo te voy a ayudar, y yo te voy a ayudar con esto, con estos fondos semillas, y tú ¿qué tienes que hacer? Solamente 52 indicadores. Nos miden con 52 indicadores, donde hay indicadores esenciales, la publicación, los SNI, los proyectos financiados, son esenciales, la formación de recursos humanos. Bueno, yo te doy este dinero. Cada director de cátedra ve qué hace con ese dinero. Si lo invierte en apoyar en becas para sus estudiantes y tener estudiantes de tiempo completo. Si lo invierte para que vayan a congresos. Si lo invierte para publicaciones. Si lo invierte para comprar tiempo para los investigadores, para que nos dediquemos a la tarea. Entonces, cada director de cátedras, la organización, cada director de cátedras
toma la decisión de cómo lo invierte ese dinero y luego nos van a evaluar. Y luego dice, tú comprueba que traes, este es el fondo semilla que yo te estoy dando, tú comprueba que a los 5 años estás trayendo la mitad de lo que yo te di en fondo semilla. No a la institución, eso es bien interesante. La cuenta de egresos de las cátedras es para gastarlo, pero no para que le deposites. Nosotros no le podemos depositar a una cuenta de cátedra. Ellos no quieren que le deposites dinero, quieren que le deposites indicadores. Entonces, ¿cómo traes tú, cómo demuestras que traes la mitad del dinero que te dio? Lo demuestras con cartas, que te invitan a un congreso y entonces ¿cuánto costó, aunque no le paguen por dar conferencia ni nada, cuánto costó que fuera Marisol a dar la conferencia tal a Guadalajara? 10,000 pesos los aviones, por ejemplo. Con esa carta demuestras. Un proyecto de CONACYT, el convenio firmado, que se ganó tanto dinero y eso, listo, con ese convenio firmado. Una carta que te está pidiendo una consultoría como experto, y ahí a la mejor, si te pagan o no te pagan, ellos nomás una carta que diga cuánto. Entonces, este modelo que se conforma por que ellos traen los ingresos externos que empujan al grupo de investigación, lo que están tratando de hacer aquí es que los grupos se consoliden, los grupos de investigación. No les traje la gráfica, pero es increíble que a la vuelta de 10 años, los SNIs en la institución se fueron así. Así. Las patentes en la institución, así. Las publicaciones, de la misma manera. O sea, todo fue una tremenda espiral hacia arriba muy interesante. Hace ya unos 4 años, 5, que tenemos más patentes registradas incluso que la misma UNAM, cuando el presupuesto de las cátedras no tiene nada que ver con el presupuesto que la UNAM genera para sus patentes. Entonces, ¿a qué se debe este movimiento? Este movimiento nos ha llevado a tratar de especializarnos a grupos de investigación en determinadas temáticas. Y nuestro grupo de investigación, que se los presento aquí, surge a partir del año 2007. Entonces nosotros empezamos a trabajar ahí con la innovación en tecnología y educación. Y en nuestro portal de esa cátedra tenemos estipulado todo como hemos crecido. Cuando empezamos éramos un SNI nomás, en el 2007, y ahora de los 6 doctores titulares que estamos ahí, somos 5 SNIs. A la vuelta de estos años solamente nos falta uno que se suba al barco, pero estamos trabajando entonces con proyectos de innovación en tecnología, y a partir de eso trabajamos con líneas de investigación de tecnologías que impacten en los entornos sociales, digitales, culturales, desde diferentes perspectivas. Nuestras líneas de investigación versan sobre eso, y nosotros entonces trabajamos mucho con redes a distancia, y aquí otra vez vienen las redes, con las redes de nuestros alumnos de maestría, de doctorado, y con las redes con los otros colegas de la Universidad de Guadalajara, Autónoma de Guadalajara, UNAM, Politécnico, y entonces entre todos trabajamos juntos utilizando las redes y las tecnologías para llevar a cabo los estudios. Hacemos mucho uso de las videoconferencias, y aterrizo, para no irme más allá, en el tema del acceso abierto. El tema del acceso abierto, nosotros ahí entonces con la ayuda, ahora lo van a ver, de muchas instituciones, hemos llegado hacia la denominación del movimiento educativo abierto, que es versa sobre la producción de recursos educativos abiertos, las posibilidades de selección, de diseminación y de movilización para que se vaya directamente a las prácticas educativas y que en el aula se utilicen, y que también se utilicen en las redes de los investigadores, y que también se utilicen en las posibilidades que hacemos de formación y de todo lo que nosotros hagamos. Entonces el movimiento educativo abierto abarca esas grandes fases de la producción, la selección, la diseminación y la movilización. Desde esa perspectiva es que este es el caso del TEC en el movimiento educativo abierto. Esa filmina dice todo el caso. Y esa filmina se vio enriquecida. Simplemente la filmina tiene una influencia de la UDG. Hace 3 meses, cuando estuve aquí con los colegas, presentaba yo esto, me decían los compañeros de la UDG, ponle años a eso porque después se me va a olvidar, y es cierto. Entonces esta filmina ya trae ahí un tinte, un aporte de la UDG donde ya le pusimos los años.
¿Cómo empieza el movimiento educativo abierto en el caso del TEC de Monterrey? Empieza como empezaron muchas de las instituciones. En el lado izquierdo, nosotros podemos ver cuando empieza el movimiento de Open Courseware y se llama a las instituciones líderes a la reunión de Davos. Ahí en esa reunión de los líderes institucionales confluyen y la UNESCO hace la invitación para que abran el conocimiento. Y es ahí cuando el TEC decide, con sus portales, al igual que tienen los portales UDG, de sus cursos en abierto, entonces abre sus portales, abre sus iniciativas de Open Courseware, y esos fueron los primeros momentos. Posteriormente vino el trabajo muy fuerte, muy interesante de un área de innovación del tecnológico, donde el coordinador Vladimir Burgos dirigió un proyecto que es muy interesante que se llama TEMOA. TEMOA, que en sus inicios se llamaba Knowledge Hub. TEMOA es un lugar que les recomiendo muchísimo para sus tareas, sus actividades, porque les reduce mucho la búsqueda. Esto es, si como profesor o como alumno estás buscando una temática, innovación tecnológica, y lo pones en Google y te van a venir 35,000 posibilidades, pero esas 35,000 posibilidades tú no sabes qué rigurosidad, qué importancia tiene, y además si tiene el permiso de los autores para estar colgado en la red. Muchas veces te cuelgan ahí sin más ni más. Bueno, pues TEMOA lo que hace no es un repositorio, lo que hace es indizar repositorios del mundo y traerlos de una manera abierta y de una manera más rápida y más fácil, y está ahí recomendado lo que han dicho otros estudiantes y otros académicos con respecto a las temáticas que están buscando. Bueno, entonces viene el sistema de indización, que es uno de los primeros grandes momentos que se dan. A partir de ahí empezamos a trabajar mucho en proyectos de investigación con otras instituciones, y es cada uno de esos cuadritos que se va gestando. Cada uno de esos proyectos de investigación van abordando el tema del acceso abierto. Uno para hacer recursos, otros para implementarlo en prácticas educativas, en educación básica, en educación media, en educación superior, otros para hacer publicaciones, otros para hacer formación. Entonces cada uno de esos cuadritos va caminando. Voy a hablar de algunos de esos cuadritos a continuación. Algunos de estos cuadritos son con respecto a la movilización del conocimiento. ¿Dónde lo podemos usar nosotros? Lo podemos usar haciendo portales de manera abierta, como es el caso que estoy presentando aquí, que hicimos con colegas de la Universidad de Cantabria y de la Universidad de Salamanca, el IEBE, Innovación Educativa Basada en Evidencia, donde lo que hacemos es tratar de hacer innovación con bases en evidencias científicas, y creamos una metodología y un portal para darlo a conocer. También la posibilidad de hacer antologías con recursos educativos abiertos y de hacer búsquedas. Otra posibilidad la tenemos en las publicaciones. Este fue el primer libro, ya tenemos 8 ebooks de manera abierta, y ustedes lo encuentran en la red completamente abiertos. Este fue el primero donde con estudiantes de maestría, como ustedes, en una materia, tocamos el tema de los recursos educativos abiertos y cómo los podía implementar y hacer investigación con estudio de casos la profesora de preescolar, el profesor de primaria, el profesor de secundaria, el de prepa y de universidad, y cómo reportaban esos casos cuando implementaban recursos educativos abiertos. Entonces aquí da cuenta de eso, de cómo se usan los REAs en civismo, en geografía, en física, en química, y además por equipos de alumnos ubicados geográficamente también en diversas entidades. Entonces este fue el primero. Posteriormente empezamos a trabajar mucho con redes de grupos de investigación, y en esas redes de grupos de investigación CUDI nos apoyó con varios de los proyectos, trabajando en la cátedra, trabajando en la red con otras instituciones. Uno de los que hicimos en el 2009, muy bonito, me encantó porque trabajamos con 250 profesores de educación básica, donde les enseñábamos la temática en el 2009 de lo que era el acceso abierto, de las posibilidades de los recursos y de cómo llevarlos ellos a sus prácticas en su salón de clases, en preescolar, primaria y secundaria. Y aquí estuvimos trabajando estas instituciones, donde están aquí los logos, para trabajar con estos profesores en 20 escuelas. El siguiente gran proyecto que nosotros trabajamos, aquí entra ya la Universidad de Guadalajara,
Y aquí la Universidad de Guadalajara tiene una importancia sustancial porque ya tenían portales con CREA y con recursos de objetos de aprendizaje que podían tener disponibles de manera abierta. Y entonces aquí trabajamos con otro proyecto donde nos dedicamos a generar recursos para la formación de investigadores educativos. O sea, en el primero era usar REAs, en este era producir REAs. Y era producir REAs porque no encontrábamos REAs para nuestros estudiantes de maestría y doctorado sobre la hipótesis, la muestra, la selección, la varianza, la covarianza. Y entonces lo que hicimos fue hacer videos, pequeños videos, donde licenciados de manera abierta, nosotros trabajáramos sobre temáticas que pudieran ser útiles para los estudiantes y para formar investigadores educativos. Entonces este proyecto fue hermoso también, y en ese proyecto sacamos este libro, y ahí puse en un cuadrito a los colegas de la UDG, coautores en este libro. Simón y Gerardo trabajaron en este libro, y ellos tienen ahí su capítulo editado dentro de esta temática. En cada uno de los proyectos siempre vamos en la mirada de dejar evidencia de lo que hicimos en el proyecto, pero no solo ebook así, todos los ebook que tenemos fueron pasados por una evaluación de pares. Este en especial pasó por 11 evaluadores nacionales e internacionales que nos validaron que el ebook tenía consistencia científica y académica interesante para promoverlo como una producción. Entonces, aquí tenemos este libro que lo encuentran de manera abierta. Les puse ahí la liga de Temoa, pero cada uno de los colegas que participamos en este proyecto tiene el ebook subido en sus medios, en sus repositorios, y bueno, pues ahí tienen con el capítulo de los colegas de la UDG. De aquí salió el repositorio del TEC, de acceso abierto, de ese proyecto, porque en ese momento ninguno teníamos un repositorio donde alojar los videos. Si bien teníamos las posibilidades, de que me estoy adelantando cuando está lo de los repositorios, sí, es en el otro proyecto. No teníamos repositorios donde depositar los videos, y es ahí cuando con DSpace sacamos el repositorio para depositar esos videos. Y así es como nace el repositorio del TEC, que en este momento ya en el mes siguiente llevamos todo este año haciendo una donación a todo el sistema TEC. De este repositorio que tiene actualmente 700 recursos, lo estamos donando a todo el sistema TEC para que sea el repositorio de todo el TEC. Y entonces nos da mucho gusto, es como cuando ves crecer a los niños que se van. Bueno, pues así lo vemos nosotros, que se convierte en el repositorio de todo el TEC, que esperemos que ya lo conozca toda la comunidad del TEC, ¿verdad? Después entramos a otro proyecto donde unimos repositorios, los poquitos repositorios que había en ese momento los unimos, y aquí entra de nuevo la UDG a participar en este proyecto, y entra con sus portales, y entra el Tecnológico de Chihuahua y la Universidad de Montemorelos junto con nosotros a trabajar juntos en el Educonector. Educonector.info, ese se lo recomiendo mucho también. Ahí es muy fácil, educonector.info, y te trae casos, tesis, artículos, que esté todo en acceso abierto. De tal manera que esta posibilidad del Educonector ha sido sustancial para Remedi. Esa experiencia donde los ingenieros idearon la manera en cómo unir los repositorios y todo esto ha sido muy importante para el otro repositorio nacional, Remedi, que se está constituyendo. Entonces, se va creando un conocimiento tecnológico de innovación que va a tener repercusiones en otros proyectos. Posteriormente, en el 2012, participamos en un proyecto con la Red Clara, la Comunidad Latinoamericana de Redes Avanzadas, CLARA, que es como la que confluyen todas las redes, la que integra a las redes latinoamericanas como es CUDI en México, RENATA, REUNA en los diferentes países de Latinoamérica. Bueno, entonces con Clarice postulamos por una comunidad latinoamericana de investigación social y educativa, de estudios abiertos. Entonces entramos con Clarice, donde participamos para llevar a cabo varias actividades, y donde Tere una vez más nos apoyó con el primer seminario abierto que dimos. Dimos un seminario abierto
en el 2011 y fue el primer seminario que lo cerramos rápidamente porque se nos estaban inscribiendo muy rápido. En un 2x3 ya teníamos inscritos de 12 países y nosotros decíamos que nomás íbamos a participar con 100 alumnos y lo cerramos en 350 porque nos asustamos y dijimos, o sea, ¿cómo los vamos a atender? Entonces estábamos iniciando en esta cuestión y ahí formamos en el tema del acceso abierto a nivel Latinoamérica, pero se nos inscribieron también de Portugal y de España, de Iberoamérica. Entonces esta red Clarice ha sido el motor para otros proyectos, para un proyecto que hicimos el año pasado con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, CINED Clarice, donde ahí participamos 10 universidades, 10 instituciones participamos en este proyecto de CINED Clarice para la educación a distancia, donde era cómo usar o cómo ingresar en el movimiento educativo abierto para los programas de educación a distancia. Y aquí participamos todas estas instituciones que están distribuidas así en el país, un proyecto realmente muy lindo por todos los colegas que participamos desde Baja California hasta Yucatán, pasando por todos los países, los estados del norte, del noreste y del centro. Entonces, 10 instituciones participamos y ahí, en este contexto, dimos el primer MOOC en Latinoamérica, el primer curso masivo en Latinoamérica. Ya habíamos dado el seminario, pero ya nos fuimos a un aspecto mayor y aquí se nos inscribieron 1.126 participantes. Y entonces en un 2x3 teníamos participantes de todas estas partes, donde el seminario MOOC también abordaba el tema del acceso abierto y lo hicimos en una plataforma abierta de Blackboard, en Coursites. Entonces en Coursight ahí nosotros grabamos videos a los expertos y aquí entran de nuevo las redes, los expertos de muchos países, de muchas instituciones para contribuir con este seminario. Entonces fue realmente una experiencia fantástica donde también estamos haciendo investigación hasta este momento. Los facilitadores éramos 58 de las 10 instituciones, cada institución abonaba con tutores para el seminario abierto que nosotros teníamos, se les daba el crédito a todos y la sección de los expertos que opinaban, esto fue muy importante porque teníamos expertos de Portugal, de España, de Argentina, de Uruguay, de la red Clarice, de varias partes que nos ayudaban con videos sobre la temática del acceso abierto. La evaluación era de autogestión y ya les digo, de ahí salió un libro este año, este libro que habla sobre esta experiencia también pasó por la revisión de los pares y entonces se formó a tesistas de maestría, 14 capítulos, fueron 16 los revisores internacionales que participaron aquí y aplicamos 6 instrumentos para hacer investigación. Hasta este momento seguimos haciendo investigación de esos resultados, de autodiagnóstico, usabilidad, valoración de conocimiento, autoevaluación de competencias, focus group. Este mes cerramos una gran experiencia y con esto ya cierro la temática del acceso abierto, del caso del TEC. Este mes estamos cerrando con la experiencia que tuvimos en Coursera. Entonces en Coursera impartimos este curso de innovación educativa con recursos abiertos y se impartió durante septiembre y ahí tuvimos 20.400 inscritos de más de 50 países, de Afganistán, de Australia, o sea, yo decía, ¿qué anda haciendo esta gente? ¡Qué extraños! O sea, y como era en español era todavía más extraño, ¿no? Pero sí, todos franceses, italianos, de Grecia, todos hablando en español. Entonces fue una experiencia de verdad riquísima, bueno, que todavía no terminamos de dimensionar lo que esto significa. Y aquí fuimos dos, Vladimir Burgos y su servidora, los titulares de la experiencia. Nos apoyamos solamente de 2 coordinadores, facilitadores, pero incursionamos en algo muy nuevo en los cursos masivos, que fue la invitación abierta para que fueran facilitadores el que quisieran. Y entonces les mandamos la invitación a los participantes y dijimos, aquellos que gusten colaborar con el equipo docente como parte del Team Teaching,
están atentamente invitados. Y en un 2x3, 800, teníamos un grupo docente de 800 profesores que estaban interesados en facilitar el proceso. Entonces ellos colaboraron muchísimo con toda la formación, resolver dudas, preguntas para esta experiencia. Entonces fue fantástico trabajar con ellos y yo estoy sumamente agradecida con todos. Los TAs, como les llamábamos, por su país de origen, pues eran de varias partes también. Predominaban los de México, pero había de muchas partes contribuyendo con nosotros en esta experiencia como parte del grupo de los TAs. El diseño del curso se hizo mucho con el conectivismo y la socialización del conocimiento, donde los impulsábamos a que lo que cada semana llegaban a un producto, trabajamos con portafolios electrónicos y lo socializaban y luego lo ponían en abierto para sus compañeros para que dieran retroalimentación. Entonces trabajamos mucho con la socialización y el conectivismo en esta gran experiencia y de nuevo los expertos invitados tuvieron una gran importancia dentro del curso porque ellos contribuían. Cada semana iniciamos preguntándoles su opinión a los participantes sobre determinada temática y luego poníamos qué opinaban los expertos sobre la temática. Si era permitido, por ejemplo, una de las preguntas era si para fines académicos se consideraba ético, adecuado fotocopiar libros. Era una de las preguntas. Primero se las decíamos a los participantes y entonces opinaban. Los participantes y de manera abierta sabíamos qué opinaba todo el grupo y luego qué era lo que opinaban los expertos. Bueno, aquí les voy a hacer un paréntesis porque surgió aquí con Rory canadiense, en uno de los videos mencionó una dinámica que molestó mucho a los Estados Unidos, a los participantes de Estados Unidos. Dijo que en el tema del acceso abierto, los de Estados Unidos, pues había, de las pocas cosas que hacían bien, llevaban muy bien el tema del acceso abierto por esto de los cursos masivos y todo eso. Y entonces ese pequeño comentario que hizo Rory en uno de sus videos, pues empezaron los participantes diciendo que cómo era posible, que no sé qué, cómo era posible que el TEC permitiera eso y que no haya puesto pi cuando en esa grabación, ¿no? Y entonces lo bueno es que ellos mismos, el conectivismo postula mucho porque tú también resuelvas las problemáticas. Bueno, pues los mismos participantes le escribieron a Rory McLean y le escribieron diciéndole eso. Mientras nosotros, a mí no, de verdad, no se me había ocurrido más que mediar en la situación y decir, bueno, que la diversidad de opiniones, que no sé. Y entonces, los TAs también estaban por el estilo, pero los participantes le escribieron. Y Rory les contestó. Entonces los participantes terminaron muy contentos porque les contestó de que así se llevaban los canadienses y Estados Unidos y que siempre hacían las bromas, incluso cuando iba a Estados Unidos. Y entonces que lo disfrutaran si había molestado a gente, pero que eran bromas que se hacían entre países vecinos. Y entonces ya empezaron a burlarse o a reírse de la situación, vamos a ponerla así. Bueno, circunstancias como esas pues pasan en todas partes. También ahí hacemos investigación. En todas las experiencias tratamos de hacer investigación y aquí aplicamos 9 instrumentos que los estamos procesando con 8 tesistas de maestría. Estamos trabajando en autodiagnósticos, en aspectos de conectivismo, de autoevaluación de competencias, encuestas de contexto. Y estamos haciendo muchas presentaciones, nos han invitado a varias partes a hacer las presentaciones. La semana pasada estuve en Salamanca y hace como un mes por videoconferencia en Barcelona también. Bueno, cierro con esto la temática. Otro gran reto, aprovechar el potencial de las tecnologías como apoyo para lograr las construcciones de aprendizaje y de investigación que ayuden a la visibilidad del conocimiento. Entonces, este es otro gran reto dentro de esta experiencia que les he compartido. Y ya, por último, la temática con la que cierro la charla. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tendencias, qué aplicaciones, qué alianzas? Después del caso que les he presentado, la situación de México primero y luego del caso muy particular del TEC, pero el TEC con muchas instituciones haciendo cosas en el tema de acceso abierto, las tendencias que vienen giran sobre esto, giran sobre nuevas visiones, nuevos proyectos, no solo de formación y de tecnologías, nuevos proyectos, redes, leyes, políticas que yo espero que se lleguen a nuestro país y acciones. Esas son las tendencias que se vienen. Las tendencias es tener miradas diferentes,
es conocer de qué va esta temática para saber desde la trinchera de cada uno qué es lo que podemos hacer. Y desde lo que podemos hacer, generar proyectos con otros colegas de tu institución, con otros colegas de otras instituciones. Llegar a esa generación de leyes y de políticas que necesitamos para difundir el conocimiento de una manera abierta y sobre todo de hacer cosas, acciones. Las tendencias van hacia allá. Las tendencias van hacia crear aplicaciones con apoyos de medios de comunicación, con arquitectura de aplicaciones que lleven al enriquecimiento académico, que generen cosas que podamos aprovechar todos de una manera abierta y que contribuyan para un aprendizaje colaborativo donde opinemos sobre el conocimiento que se está gestando, pero también y sobre todo alianzas en redes institucionales, estatales, nacionales e internacionales. Esta foto la elegí y en cada una de ellas ven que pongo una referencia de donde la saqué y son de sitios abiertos que dan el permiso para que se utilicen. Esa foto refleja para mí la alianza en redes, refleja la pobreza, refleja las necesidades sociales, refleja todo eso que nosotros todavía tenemos que seguir trabajando, pero refleja una luz de esperanza, una luz donde las redes es lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer juntos, a aliarnos con otros para poder contribuir hacia esas necesidades, buscando la inclusión social apoyada con redes y tecnologías de vanguardia para tener un impacto en la formación de nuestros jóvenes, de licenciatura, de posgrado, de doctorado y en la transferencia del conocimiento. En esa transferencia que nos permita no solo dejarlo en papel, en un libro, en un artículo, en una charla, en una conferencia, sino en un impacto real en algo que hagamos. Transferir el conocimiento implica movilizarlo y aplicarlo en algo. Y desde esa perspectiva el reto mayor lo visualizo aquí, en la cultura para compartir. Y eso que los mexicanos tenemos mucho corazón, se los digo en serio, de estar con mucha gente, participando con muchas redes, el mexicano tenemos mucho corazón, pero todavía nos falta engrandecerlo para compartir, para ir más allá y entonces tratar de solucionar y de dar una respuesta a muchas preguntas que tenemos, entre ellas las que les traía en un inicio. ¿De qué forma las redes de colaboración de investigación pueden contribuir con la construcción y la transferencia del conocimiento en el acceso abierto? Con esta frase: debes tener fría la cabeza para pensar, para crear, para generar, caliente el corazón, porque desde aquí es desde donde tú te mueves hacia lo que haces, como estudiante, como profesor, como investigador, y larga la mano para que no te importe ni sientas ningún pesar ni remordimiento de dar lo que tú puedes dar, desde la trinchera desde donde tú estás. Con esas palabras de confusión es que yo les doy las gracias por haber podido estar aquí. Muchas gracias, doctora Marisol, la doctora María Soledad Orozco Montoya del TEC de Monterrey. Tenemos tiempo para preguntas, no sé si alguien quiera participar al respecto. Allá tenemos Buenas tardes, yo tengo una pregunta referente al cuál ha sido la respuesta de los profesores, los que estamos en el aula, al frente, los que somos los operativos. La pregunta viene por esta razón. En muchas ocasiones, como usted lo mencionó, todos los desarrollos se quedan arriba, se quedan en un espacio, pero también es cierto que muchos profesores no saben aún cómo usar todo eso, y por más que diversas instituciones educativas hagan el esfuerzo, a veces no cae de manera vertical como debería caer. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Benjamín Gutiérrez, soy de la UDG. Gracias, Benjamín. Gracias. Qué bueno que lo preguntas, porque increíblemente la respuesta de los profesores cuando conocen del tema, puedo hablar de dos miradas cuando conocen del tema. La primera de ellas es impacto y agradecimiento porque se abre una ventana y una posibilidad de uso para sus clases. Entonces ese es el primer momento.
El primer momento, y yo lo vi claramente desde el primer seminario que dimos, desde el Knowledge Hub en el 2009, cuando hablábamos con los profesores de preescolar, primaria y secundaria y que conocían sobre la temática y se les abría esa ventana, que los mismos gurús del tema abierto, me tocó ir a la UNESCO hace 2 años, me invitaron a la UNESCO a una de las mesas y en eso era Rory el que dijo que el tema del acceso abierto solamente se usaba para la educación superior. Y otra vez se pusieron así, ¿no? Entonces ahí fue cuando levanté la mano. Porque me acordé de estos profesores de educación básica, cuando conocían la temática, así no tuvieran Infocus, internet en su aula, porque no la tenían, eran escuelas de la periferia, ellos se las arreglaban de 1000 maneras. ¿Cómo lo hacían? Unos de Montemorelos, me da mucha risa porque decían que acercaban su computadora cuando daban la clase a la casa de enseguida para agarrar la red del vecino, entonces poder visualizar los recursos. Entonces esa era una de las cosas. Pero otras era que no tenían ni computadora ni internet ni la posibilidad de acercar la computadora al vecino y lo hacían desde la casa. Entonces la profesora de preescolar lo que hacía era buscar recursos en su casa y luego traérselos al aula. Cuentos de Portugal, cuentos de España, cuentos de Australia y se los traía para que lo dramatizaran sus niños de preescolar. Entonces, la primera respuesta, Benjamín, es agradecimiento porque se abre una posibilidad de recursos de alta calidad para ser usados en sus prácticas. Esa es una mirada. Pero otra mirada es de reticencia y miedo para compartir, de negación para compartir. Y es ahí cuando aquí me voy a este slide, el gran reto. El semestre pasado, fue agosto-diciembre, hice mi sabático en las instituciones top de España y Portugal, visitando los repositorios institucionales y a los equipos de trabajo. Y entonces ahí me encontré de todo. Y ahí me encontré que lo más, y que hemos venido a compartir aquí los que trabajamos ahora con René y todo esto, es el miedo que tiene el profesor y el investigador de dar de manera abierta su producción científica y académica. Entonces es otra vertiente, ¿no? Y esa vertiente la tienen por desconocimiento mucho de las posibilidades que da el encapsular, que sabemos que nunca, para quien quiera abrir el copy-paste, lo va a abrir, pero que hay unas posibilidades de resguardar tu tesis, tu trabajo, para que se haga más difícil, vamos a poner así, el copiado. Bueno, eso por un lado, pero por otro lado estaba el tema de que les daba miedo que le copiaran, lo de su tesis, lo de su artículo, entonces no querían subirlo a los repositorios. Esa fue una situación que me encontré. Pero junto con esa reticencia, las instituciones están llevando a cabo las semanas de acceso abierto. Y estas semanas es tratando de evangelizar en el tema y de dar a conocer cómo funciona, de que cuando tú abres el conocimiento y le das tu licenciamiento, tú como autor estás diciendo, doy el permiso, pero tengo los derechos morales sobre esto, y esto estoy dando el permiso, le pongo el licenciamiento para que se abra y se difunda, ¿no? Entonces eso están tratando de hacer las instituciones para contrarrestar. En estos casos que yo estuve viendo de reticencia, quien me lo platicaba me decía, ojo con esto que les voy a decir, esto me lo dijeron en el norte de España, en Cantabria, me dijeron, pero esta reticencia, y le digo, ¿y cómo le están trabajando? Una es la capacitación, otra es la formación, pero ¿sabes qué? Le digo, lo que más nos está funcionando, el motor para que se abra el conocimiento, es la envidia. ¿Cómo que la envidia? La envidia porque resulta que los repositorios cada vez se están sofisticando más y muy interesante que presentan de dónde te bajaron ese artículo, quién te está leyendo, cuántas veces te está leyendo, cuánto se tardaron ahí los usuarios, y entonces la posibilidad que te da de dar a conocer tu producción es inmensa. Si tú no lo subes ahí, o sea, si no lo sube por convencimiento, dice el profesor que no lo sube por convencimiento, lo sube por envidia. O sea, porque es lo que le da la posibilidad para que esto se vea.
Entonces, hay matices de todo, Benjamín, en esto. Desde el agradecimiento para poder usar los recursos, el temor para subirlo, que se tiene, real, y otro muy grande, que esto se los quiero compartir también, fue una joya que a mí se me salieron las lágrimas, yo lo supe. En el CSIC, Centro Superior de Investigación Científica, en España, el CSIC, toda una potencia en investigación científica. El CSIC tiene un maravilloso repositorio que los invito a que lo visiten, CSIC, Centro Superior de Investigación Científica. Bueno, pues ahí la colega que está administrando el repositorio me dijo, entre los casos, cuando le estaba entrevistando, me dice, ¿tú puedes creer, Marisol, que ¿cuál ha sido el mayor problema con el repositorio? Le pregunté yo. Entonces, ¿tú puedes creer que el mayor problema nos lo presentaron unos profesores de física que vinieron de Alcalá para darnos su producción? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Resulta que estábamos con el repositorio tratando de evangelizar y que subieran la producción, y de repente llegaron 3 doctores con unos CDs, afilados, 10 CDs, donde traían las bases de datos de 10 años de investigaciones financiadas, 10 años, bases de datos, para pedirle al repositorio que lo subiera a disposición del mundo y de los científicos para que trabajaran con las bases de datos quien quisiera. O sea, ¿tú te puedes imaginar un corazón tan caliente y una mano tan larga para dar? 10 años de trabajo de bases de datos, de entrevistas, de encuestas, de datos y todo, súbelo. Y a nosotros, me dijo esta persona, la administradora, nos pusieron en una red porque esa base de datos era el 60% de la capacidad de lo que nosotros ya teníamos instalados en el repositorio. O sea, el problema era de almacenamiento, no de otra cosa. El problema mayor que se nos presentó fue de almacenamiento. Pero a mí, te lo juro que con ese jamás se me van a olvidar ellos. O sea, eso de llegar y decir, pon estas bases de datos a disposición de todos para que hagan con ellos investigación de lo que quieran. Eso es algo maravilloso. Entonces, con esto contesto, hay diferentes miradas y posibilidades, pero en la capacidad que le da a los profesores para usar los recursos es tremenda. Y lo que hay para dar es ahí donde tenemos nosotros el mayor de los retos. Muy bien, tenemos oportunidad de atender otra pregunta. A ver, acá el maestro Oscar. Sí, gracias. Mi pregunta va relacionada en relación a la evaluación. Generalmente, una de las partes más complicadas cuando estamos en el proceso educativo realmente es una evaluación objetiva. Entonces, aquí que estamos hablando ya de cursos masivos donde tenemos 20,000 participantes, mi primera pregunta es ¿cómo se hace la evaluación? La segunda parte sería ¿cuál es el verdadero sentido que tendría ya la evaluación ahí? Porque yo creo que posiblemente sea el cambio de paradigma ahí, ¿no? Pero ya en cuanto a la experiencia, o sea, los resultados que ustedes han visto, ¿qué nos puedes decir en cuanto a ese tema de la evaluación? Bien, gracias. Oscar. Sí, Oscar. Gracias, Oscar. Sí, con respecto al tema de la evaluación, este es algo que se ha indagado mucho últimamente con estos cursos en abiertos. Entonces, las posibilidades de evaluación es un tema tan nuevo que se está experimentando y lo estamos experimentando, siendo muy sincera. Y entonces, lo primero que se hace es trasladar las prácticas tradicionales que tenemos para evaluar hacia esos ámbitos. Y las instituciones de Estados Unidos principalmente, que ya han llegado, que están acreditando Arizona, Yale, cursos en abierto y que están dando acreditaciones, están utilizando evaluaciones muy típicas de exámenes, de conocimientos, como se lo pondrías a alguien que fuera presencialmente. Llevan todo en abierto con sus materiales, los eligen libremente, todo, y luego les ponen una evaluación de conocimientos y de procedimientos y de aplicación, como lo hacen en otras instancias para otorgar la acreditación. Así es como lo están haciendo hasta este momento. Otros
en estos cursos, por ejemplo en Coursera, los multitudinarios y todo, también tú puedes ver prácticas desde evaluaciones de falso y verdadero, opción múltiple de las típicas que conocemos, hasta evaluaciones diferentes como la usamos nosotros, que fue una evaluación con base también en los portafolios. Siendo congruente con eso, nosotros usamos mucho la autoevaluación y la evaluación de pares. Pero aquí también todo viene desde su origen en el diseño. El diseño de nuestro curso estaba estipulado para dar a conocer el tema, para socializarlo, trabajar sobre él y con base en eso que lo vivenciaran y que vieran la práctica y que lo demostraran, ¿no? Con evidencias. Desde esa perspectiva, a nosotros no nos interesó poner una evaluación de opción múltiple, falso y verdadero, de conocimiento, sino de vivenciarlo. Y por eso optamos por evaluación de pares, que puede ser cuestionable y decir qué tanto aprendió o no aprendió y todo, porque otros compañeros que están diciendo, para nosotros fue suficiente, vamos a ponerlo así, como diseñadores. Entonces, en esta gama de evaluaciones para las posibilidades en la formación abierta, todavía hay mucho por caminar, hay mucho. Pero todo va muy ligado también a qué intenciones tienes. De acreditación, entonces tienes que asegurarte si lleva tu sello institucional, cómo vas a asegurar que de verdad tienes ese conocimiento. O si tienes otro tipo de intención, como la de conocer la temática vivencial, es otro tipo de evaluación. Pero hay mucho por trabajar y ahí viene mucho la invitación para todas las comunidades académicas. Gracias. No tenemos más preguntas. Bueno, yo tengo dos preguntas que van enfocadas tanto a la difusión como a la gestión. En cuanto a difusión, a mí me gustaría saber de qué manera están haciendo llegar que existen todos estos recursos, tanto a docentes como a estudiantes, porque yo entiendo que funciona para ambas partes. Y en cuanto a la gestión, ¿de qué manera están haciendo que se creen esas políticas o que se haga una participación más abierta en México, o que se pierda como ese recelo que existe entre la población y sobre todo el gobierno para ser un poco más flexibles y compartir esa información? ¿Y cómo te llamas? Noemí. Gracias, Noemí. Muy lindas también tus preguntas. Lo que estamos haciendo en la primera de ellas, donde nos dice qué hacen para difundir todo en docentes y estudiantes, de todo, Noemí. O sea, de todo es todo. Hacemos desde los talleres, los seminarios, los cursos masivos, publicaciones, libros. Ya toda mi publicación como investigadora es solo para revistas abiertas. Por ejemplo, ya no me voy a los journal y también busco las Q1 y las Q2, que son las máximas punteras, pero en acceso abierto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo para movilizar las prácticas abiertas es todo lo que te permite darlo a conocer por diferentes medios. Todas las ventanas que se abren, los congresos, las instancias, las prácticas, la formación, tratamos de aprovecharlo al máximo. Los recursos que hay, lo que generamos, tratarlo de distribuir de manera y siempre abierta. Entonces, en nuestras prácticas lo hacemos. Por ejemplo, te hablo de mis cursos. Como profesora, ahí en el TEC, soy profesora en la maestría, en el doctorado, y todos mis cursos, o sea, todos van respaldados con antologías. También tengo libros en grillas abiertos y eso lo pongo ya de consulta. Pero mi antología principal la tengo en TEMOA, en cada uno de mis cursos, en modelos de enseñanza, en demandas para la sociedad del conocimiento, proyectos de tecnología. Toda mi antología, si son 4 módulos los que manejo en el curso, en cada uno de ellos, solo recurso abierto. Videos, artículos de todas las universidades y de todo el mundo. Y entonces, ya desde ahí, pues normalmente tengo como 350 alumnos cada semestre en cada una de las materias que doy, y entonces ahí trato de comunicar. Pero no solo eso, también los pongo a trabajar en eso. Entonces, no importa la temática que sea, ellos generan sobre eso. Si hacen objeto de aprendizaje, es con el licenciamiento abierto. Si hacen publicaciones para, ahora mismo, modelos y estrategia de enseñanza, en materia que doy, las innovaciones de los modelos y estrategia de enseñanza se van a publicarlo en revista de acceso abierto, no en otra. Entonces, todo es promulgar con el ejemplo y tratar de buscar las instancias en todo lo que hagas. Entonces, promoviéndolo por instancias de formación, de investigación, y desde esa manera nosotros estamos tratando de difundir. Entonces, eso por el lado de docentes y estudiantes en todos los niveles educativos.
Y por el lado de la gestión, ahí sí que lo tenemos más difícil, en las políticas institucionales y nacionales. Todos aquellos que tenemos repositorios, tenemos las políticas establecidas para el repositorio y lo primero es, hablar con los abogados de la institución para que se acepten las cartas, la carta que va a firmar el tesista de maestría donde da el permiso de que su tesis va en abierto, o las publicaciones o lo que vayas a subir, entonces pasa por el área legal. Hace 2 años, cuando estuvimos aquí con Tere y que nos invitó al proyecto Necovelat, tuvo un gran acierto esta institución, que fue invitar a esa instancia de formación. El proyecto Necovelat es europeo, donde participan instituciones latinoamericanas también, y entonces en esta se invitó a la comunidad académica, pero el gran acierto fue invitar a los abogados de la UNG para empezar. ¿Aquí andan los abogados? Ah, muy bien. ¿Tú estuviste por aquí? Sí. Entonces, para tratar de estar todos en el mismo nivel de las instancias que se necesitan para hacer las políticas institucionales. Y las políticas nacionales, ya ves que va lento, pero ahí van. Entonces, en esas instancias yo sé que se va a dar. Eso lo tengo por seguro porque ya 3 países ya lo tienen, en Latinoamérica únicamente, está Argentina, Ecuador, Perú. Brasil todavía no la tiene, ¿verdad? Brasil la tiene a nivel de solo un estado, Brasilia. A nivel país todavía no. Exacto. En eso está. Entonces, estos países ya lo tienen. Y así como les dije de los profesores, si no es por otra cosa, va a ser por envidia, pues así va a ser con México, yo espero. Entonces tiene que salir esa política nacional que nos diga a los investigadores: todo lo que te doy de fondos con así, lo tienes que publicar en abierto, por ejemplo. Entonces, ahí es donde, en los aspectos de políticas, es donde tenemos el mayor y el dar a conocer. Tú tocaste los 2 puntos de diseminación, dar a conocer la temática para que se use. Gracias. Muy bien, bueno, me permito en nombre de la Universidad de Guadalajara, de este centro universitario y la maestría en tecnologías para aprendizaje, darle una sonrisa y un agradecimiento a Marisol Ramírez Montoya. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos, fue un verdadero placer estar con ustedes, de verdad yo me siento aquí como en mi casa. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida, doctora, y le entrego el reconocimiento asignado por nuestro secretario académico y nuestras autoridades. Bueno, muchas gracias. Ya están los compañeros de Oracle, que son la conferencia que nos acompañan, perfecto. Y entonces vamos a dar un breve receso y empezamos puntualitos a las 13 horas. Nos vemos. Gracias.